Encontré una entrada al costado de una colina en Andorra, Tolima. No está señalizada. No aparece en ningún mapa oficial de Colombia, ni del siglo XIX, ni de 1995, ni de 2020. Mide 1,45 m de alto. Tuve que agacharme para entrar. Dentro, el túnel se extiende por más de 2 kilómetros. Las paredes son de granito tallado a mano. No hay marcas de dinamita. No hay registros de construcción en los archivos departamentales. Ningún terremoto. Ninguna inundación que lo haya tapiado. Solo un pasaje subterráneo que los ingenieros modernos no pueden explicar. Pensé que era una leyenda local. Luego encontré otro túnel similar a 15 kilómetros al sur, también sin mapas. Otro más cerca del río Coello. El mismo patrón. Misma altura, misma orientación. Una red de túneles que no aparece en ningún documento oficial de la Corona Española, ni de la Gran Colombia, ni de la República actual. La versión oficial dice que en esa región nunca hubo minería subterránea a gran escala. Los huesos y los archivos secretos cuentan otra historia. En 1764, un sacerdote jesuita llamado Mateo de la Calle escribió una carta desde el pueblo de Andorra. La carta estaba dirigida al superior de la orden en Santa Fe. En ella describía algo que los historiadores han llamado exageración misionera durante 260 años. Decía: hemos abierto una galería bajo el cerro. Lleva vetas de oro que los indios conocían desde antes de los incas. Pero no podemos registrar el túnel en los libros de la corona porque nos lo quitarían todo. Esa carta fue hallada en 1991 por una investigadora de la Universidad del Tolima, que murió sin poder publicar su trabajo. Los archivos eclesiásticos la mencionan de pasada. Nadie la tomó en serio. La tildaron de fantasía de un jesuita ansioso por justificar sus gastos. Pero la carta contenía un dato que no se puede inventar: las coordenadas magnéticas del túnel. Y cuando yo las comparé con una brújula de 1760, seguían siendo exactas. En 2018, un espeleólogo de la Universidad Nacional de Colombia midió la orientación del túnel principal de Andorra. No usó GPS, adentro no hay señal. Usó un teodolito y una brújula de precisión. Descubrió que el eje del túnel apunta a 4,3 grados al este del norte magnético actual. Pero cuando ajustó los cálculos para la declinación magnética de 1740, datos obtenidos de los registros de navegación de la Armada Española, la alineación se volvía perfectamente este-oeste. Los jesuitas no construían al azar. Construían con un conocimiento de geomagnetismo que no aparece en ningún tratado de la época. Hay otra prueba que nadie puede falsificar. En 2015, un equipo de la Universidad de Antioquia tomó muestras de un cedro milenario que crece a 300 metros de la entrada del túnel. Analizaron los anillos de crecimiento. Entre 1735 y 1755, los anillos muestran un aumento masivo de plomo en la madera. Plomo atmosférico, proveniente de la fundición de metales. La tasa de plomo se quintuplica en esos 20 años. Y luego, después de 1767, cae a casi cero. No hay registros oficiales de ninguna mina activa en Andorra entre 1735 y 1767. Pero los árboles lo sabían. El hielo de los páramos cercanos lo sabría si alguien lo perforara. Nadie ha querido perforarlo. La razón por la que ese túnel no aparece en ningún mapa se llama Real Cédula de 1739, firmada por Felipe V. La ley decía que ningún particular, ninguna orden religiosa, ningún cabildo podía poseer minas a más de 10 metros de profundidad. Cualquier túnel que superara esa distancia se convertía automáticamente en propiedad de la corona. Los jesuitas lo sabían. Por eso construyeron de noche, con indígenas obligados a trabajar sin registros. Por eso no pusieron el túnel en sus mapas. Por eso la carta de Mateo de la Calle fue un documento peligroso. El golpe final llegó en 1767, con la expulsión de los jesuitas de todos los territorios españoles. Carlos III ordenó que todas sus propiedades fueran confiscadas, sus bibliotecas quemadas, sus mapas destruidos.
Y hubo una orden específica para el Virreinato de Nueva Granada. Los túneles que se hallen bajo las misiones deberán ser cegados y su ubicación borrada de toda cartografía futura. Esa instrucción está en el Archivo General de Indias. En Sevilla. La vi yo mismo en una reproducción digital. Está fechada el 12 de agosto de 1767. Lleva la firma del virrey Mesía de la Cerda. Pero hay algo peor. En 1770, el nuevo virrey ordenó una revisión de todos los mapas del Tolima. Y en ese proceso, el pueblo de Andorra desapareció de los mapas oficiales. No fue un error. Fue una eliminación deliberada. Andorra había sido un punto de aprovisionamiento del túnel. Borrar el pueblo era borrar cualquier rastro del túnel. Hoy, los mapas del Instituto Geográfico Agustín Codazzi no muestran ningún túnel en esa coordenada. Los lugareños te dirán que existe. Los técnicos del gobierno dirán que es una formación natural. A 100 metros de la entrada del túnel, en una hondonada que los campesinos llaman el Hoyo de los Huesos, una excavación arqueológica no autorizada en 2007 encontró restos de 47 personas. Todas eran hombres. Todas tenían entre 20 y 35 años al morir. Ninguna superaba los 1,55 metros de estatura. El análisis forense mostró 3 cosas. Primero, vértebras aplastadas en la zona lumbar. Ese tipo de fractura no se produce por caídas. Se produce por cargar pesos de más de 40 kilos mientras se camina agachado dentro de un túnel de metro y medio de alto. Los tuneleros pasaron años encorvados. Sus espinas quedaron deformadas para siempre. Segundo, las tibias, los huesos de la pierna, tenían un grosor desigual. La pierna derecha era más corta que la izquierda en el 90% de los esqueletos. Eso ocurre cuando una persona trabaja arrodillada sobre una superficie dura durante años, apoyando todo el peso en una sola rodilla para golpear la roca con un pico. La pierna de apoyo se acorta. El hueso se aplasta lentamente. Tercero, análisis de isótopos de nitrógeno en los dientes indicaba que estos hombres habían comido casi nada de proteína animal durante su infancia. Su dieta era maíz y yuca, sin carne, sin huevos, sin pescado. La estatura baja no era genética. Era hambre. El túnel no solo les deformó los huesos de adultos. También les robó los centímetros que nunca pudieron crecer. ¿Y qué hacían esos hombres en el túnel? Extraían oro. Pero el análisis dental también mostró rastros de mercurio en niveles tóxicos. El mercurio se usaba para separar el oro de la arena. Los trabajadores lo respiraban, lo tragaban. Sus dientes se caían antes de los 30 años. Sus manos temblaban. Sus hijos nacían con malformaciones. Los jesuitas llevaban registros de los bautismos. En los libros de la parroquia de Andorra, que desaparecieron misteriosamente en 1901, había una anotación recurrente: indio del trabajo. Sin nombre. Sin edad. Sin origen. Solo esa frase. Así se borra a una persona de la historia. El túnel no conducía a una veta de oro. Conducía a una veta de platino. El platino era inútil para la corona española en el siglo XVIII. Lo llamaban oro bajo o metal del diablo. Cuando lo encontraban, lo arrojaban a los ríos porque no sabían refinarlo. Pero los jesuitas sí sabían. Habían aprendido de los indígenas técnicas de aleación que nunca se escribieron. Cuando los jesuitas fueron expulsados, el conocimiento del platino se perdió, o eso nos dijeron. En 1826, recién independizada Colombia, el gobierno de Simón Bolívar otorgó una concesión minera en la zona de Andorra a una empresa británica llamada Columbian Platinum Mines Ltd. Esa empresa nunca produjo un solo kilo de platino registrado en aduanas. Sin embargo, sus acciones se cotizaron en Londres durante 15 años. En 1902, las oficinas de esa compañía en Bogotá se incendiaron. Todos los archivos, todas las coordenadas, todos los mapas del túnel, desaparecieron. El incendio fue declarado accidental. No hubo investigación.
Los dueños de esa empresa eran los mismos inversionistas que financiaban la construcción del ferrocarril de Girardot, que pasaba exactamente por el valle del río Coello, a 15 kilómetros de Andorra. El ferrocarril necesitaba plata para los rieles, pero también necesitaba algo más: control territorial. Si el túnel era un secreto, nadie más podía reclamar el platino. En 1999, un campesino llamado Roberto Sánchez intentó entrar al túnel con una retroexcavadora. Quería ampliar la entrada para meter ganado. A los 2 días, una patrulla del Ejército Nacional selló el acceso con concreto. La orden vino directamente de la Gobernación del Tolima. La razón oficial: protección de patrimonio arqueológico no confirmado. Pero no hay ninguna resolución publicada en el registro oficial. No hay ningún documento que declare el túnel como patrimonio. Solo una patrulla, concreto y silencio. He pasado meses revisando mapas del Archivo General de la Nación en Bogotá. He comparado los planos del virreinato con los levantamientos topográficos de 1920. He hablado con geólogos que trabajaron para la minera Anglo American en los años 80. Todos saben la misma cosa: el túnel existe. Nadie quiere hablar de él. Los cuerpos de los 47 trabajadores están enterrados en una fosa sin nombre. Sus vértebras aplastadas están guardadas en una caja de cartón en un laboratorio universitario que no tiene fondos para estudiarlos. Las cartas de Mateo de la Calle siguen catalogadas como ficción religiosa. Los anillos del cedro muestran plomo. Los mapas omiten Andorra. ¿Qué hay al final del túnel? No lo sé. Los tramos más profundos se derrumbaron hace décadas. Pero hay una pregunta que no puedo dejar de hacerme: si el túnel era solo una mina abandonada y sin valor, ¿por qué el gobierno colombiano envió una patrulla militar para impedir que un campesino entrara en 1999? ¿Por qué las empresas británicas financiaron un ferrocarril hacia ninguna parte? ¿Por qué los archivos se quemaron en una fecha tan conveniente? Los mapas oficiales no muestran el túnel. Los árboles lo recuerdan. Los huesos lo confirman. Las cartas escondidas lo denuncian. El patrón se repite cada vez que alguien encuentra algo que las élites mineras no quieren que veamos. La pregunta que me persigue no es a dónde conducía el túnel. Es qué están protegiendo hoy en su interior. ¿Y cuántas historias como esta siguen enterradas bajo el concreto, sin mapa, sin nombre, esperando a que alguien vuelva a agacharse para entrar?